Cristina Morató, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Oye, vamos a hablar de reinas, pero no de cuentos de hadas, en este nuevo libro tuyo, Reinas de Leyenda. Son 5 reinas poderosas, nos hablas de ella, grandes líderes, grandes estrategas, pero también maltratadas por la historia. Sí, sí, claro, maltratadas por la historia, porque la historia se ha escrito desde el poder. La mayoría de biografías de estas grandes reinas y soberanas las han escrito hombres, y entonces es verdad que en el pasado los historiadores, y además por la misoginia de la época, más que destacar sus logros, su legado, lo que hicieron, sobre todo destacaron su vida amorosa, cómo vestían, cómo se peinaban, si tenían o no amantes, y sobre todo pues las tachaban, porque las juzgaban, pues déspotas, libertinas, arpías. Esto era lo que ellos decían de estas soberanas, ¿no? Y entonces yo he elegido a estas 5 reinas justamente porque 3 de ellas, sobre todo Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos, Catalina la Grande, la última zarina, Isabel I de Inglaterra, estamos hablando de reinas muy importantes y sobre todo de reinas que fueron muy poderosas en su época y con un legado realmente impresionante, pero ha prevalecido y prevalece su leyenda negra. Entonces, en este libro lo que he intentado es darles voz a través de los diarios de viaje. Claro, eso te iba a decir, es tu libro más ambicioso si nos centramos en la investigación, ¿no? Porque ha conllevado mucho esfuerzo y no sé si ha sido más laborioso que otros libros. Mucho porque como se ha escrito tanto de ellas y hay tantas biografías y algunas muy buenas, pero es verdad que la mayoría escritas por hombres, yo creo que era importante, mi idea era escribir sobre ellas desde una perspectiva femenina, y es muy importante hacerlo así porque ellos ya han escrito sobre ellas. Entonces, desde una perspectiva femenina, lo que tienes que hacer es simplemente no juzgar, ser empática, tratar de entender la época que les tocó vivir, pero no juzgarlas como han hecho ellos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la época. En el siglo XVI, hay que ponerse en la época. En el siglo XVI, que una mujer gobernara, como el caso de Isabel I de Inglaterra, encima sola, sin marido y sin hijos, era totalmente antinatural. Entonces hay que entender a lo que estas mujeres se enfrentaban. Vamos a empezar por el listado de estas 5 mujeres, de estas 5 magníficas, como tú las llamas. Catalina de Aragón, decías, la hija menor de los reyes católicos, prometida con 3 años, ¿no? Podemos leer, el embajador veneciano, Lodovico Falier, decía, es de baja estatura, algo gruesa, con un semblante recatado, es virtuosa, justa, repleta de bondad y religiosidad, pero la más amada por los ingleses que ninguna otra reina que haya reinado nunca. Es que es muy curioso también, ¿no?, destacar esto y dar a conocer que curiosamente una de las reinas más queridas a día de hoy, cuando se hacen encuestas entre los ingleses, sigue siendo Catalina de Aragón, hasta tal punto que ahora la BBC tiene una serie de máxima audiencia que es un éxito, que se llama The White Princess, sobre Catalina de Aragón, cosa que no hemos hecho nosotros en España, que no se la ha valorado así. Y entonces yo creo que era una mujer excepcional, sobre todo estamos hablando de una princesa del Renacimiento, de las más cultas, porque su madre Isabel la Católica se empeñó, ya que ella no había tenido acceso a la educación, que tanto Juana como ella, su hermana Juana, también apodada, ¿no?, la loca, tuvieran una educación, pero bueno, es que las educaron los mejores humanistas de la época, ¿no? Y entonces estamos ante, bueno, yo creo que es un personaje que te inspira, es que fue muy desdichada, muy infeliz, valiendo mucho y siendo una mujer muy preparada. O sea, esta niña de 14 años, ¿no?, que además físicamente en las series y sobre todo en las películas en Estados Unidos, Catalina de Aragón, no sé si te has fijado, siempre morena y con los ojos negros y la tez morena. En realidad, ya en los retratos que se conservan, incluso uno en el Museo del Prado, tiene el rostro idéntico a su madre. Era rubia, ojos azules y un cutis de alabastro. Era muy inglesa, de tal forma que cuando llega a Inglaterra se quedan atónitos, porque dice, es una flor inglesa más inglesa que cualquiera de nuestras inglesas. Sorprende, ¿no? Pues se imaginan una morena. Entonces, con 14 años
por esas alianzas políticas tremendas, ¿no? de los reyes católicos, ¿no? Que hacen con Inglaterra para intentar, bueno, aislar a Francia, llega a una corte extranjera para casarse con un extraño, con un niño además, es un niño en cuerpo de hombre que tiene también 15 años, el príncipe Arturo, con la desgracia que el matrimonio va a durar solamente 5 meses, y entonces, ¿qué se hace con Catalina? Y nos encontramos esta situación tremenda de una Catalina donde cada vez la van desposeyendo más de todo, de su vestimenta real, de sus joyas, de sus damas de compañía. Pasan 7 años en esta especie de limbo hasta que deciden casarla con Enrique VIII, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es bueno recordar, primero, que fue la esposa de las 6 esposas que tuvo Enrique VIII, fue la que más tiempo estuvo casada con él, fue su primera esposa y fueron 24 años de matrimonio. Y luego también es muy interesante entender que al principio fue muy buena consejera, formaban una buena pareja, ella estaba muy enamorada de su esposo, de Enrique VIII, y entonces formaban una muy buena pareja porque ella realmente era su consejera política. Además, bueno, ella asumía realmente el gobierno cuando él estaba ausente, lo hacía muy bien, era una mujer que incluso, mira si era buena, que hasta valoró el propio Fernando el Católico, su padre, valoró las aptitudes que tenía, que la llega a nombrar embajadora en la corte de los Tudor. Es decir, es la primera embajadora de la historia que tenemos constancia. ¿Y por qué lo hace? Porque se da cuenta Fernando que nadie como ella va a defender los intereses de España en la corte. Debe ser una mujer muy válida. La desgracia, la desdicha, como la mayoría, en no haber podido dar un heredero varón al trono. Has hablado antes de Isabel I de Inglaterra, hija de Ana Bolena, apodada la Reina Virgen, ¿no? Porque decías que no había tenido hijos. El corazón y el coraje de un rey, decía que tenía más aún, de un rey de Inglaterra. Es otro caso extraordinario, porque estamos hablando... 44 años, ¿no, Cristina? 44 años reinó, llega por carambolas del destino al trono de Inglaterra, porque primero estaba María Tudor, su hermanastra. María Tudor fue la primera reina de Inglaterra por derecho propio. Ella reina 5 años, muere de cáncer y entonces de repente designa a su hermanastra como sucesora. Y entonces tenemos a esta princesa que además es muy curioso porque pasó de todo. O sea, Isabel I pasó de princesa bastarda, la apartan de la corte, vive lejos de la corte. Luego, durante el reinado de su hermanastra, está cautiva en la Torre de Londres pensando que la van a decapitar o matar en cualquier momento, y luego de repente le dicen que no, que el trono es suyo. O sea, vive un vaivén. Y luego no olvidemos que es hija de Ana Bolena, que ella se queda huérfana con 2 años. Entonces es un personaje extraordinario. Reinó 44 años de una forma tan brillante y gloriosa que dio nombre a toda una época, ¿no? Cuando hablamos de la época isabelina, nos estamos refiriendo a ella, ¿no? Al legado que dejó. Convirtió Inglaterra en una potencia política y militar de primer orden. Y luego era una mujer que sí que se enamoró y vivió grandes historias de amor. Las malas lenguas dicen de ella que era una devoradora de hombres, cuya lista de amantes era interminable. No, yo creo que era una mujer que sí que es una mujer fantástica, sobre todo porque pasa la historia como la Reina Virgen, cuando tuvo muchos amantes y muchas parejas, que amó además, y las amó de verdad y con mucha pasión, pero a ninguno de estos hombres, por muy enamorada que ella estuviese, les permitió interferir en los asuntos de Estado. Eso es lo inteligente de Isabel, ¿no? Y luego, pues la soledad del poder, ¿no? Yo creo que era una mujer que finalmente estaba muy sola, una corte además repleta de intrigas, de personas que quieren acabar con ella, y luego pues tenemos esa imagen de ella, esa mujer que ya está muy delgada, casi en los huesos, maquillada con esas máscaras que se ponía, porque en aquella época el cutis blanco era el sumum, ¿no? Y entonces ella, como tenía el cutis marcado por la viruela, se empieza a poner esos maquillajes que hemos visto en las series de televisión, que eran tremendos, porque los cosméticos de la época Tudor eran puro veneno, estaban hechos con arsénico y con plomo. Entonces es esa máscara que te puedes imaginar que no todas las noches se retiraba, iba entrando el veneno en el poro y en la piel,
y esto hizo que ella tuviera problemas de salud muy grandes. Se le empezó a caer el pelo, empezó a lucir estas pelucas rojas, rojizas, que además el color rojizo tenía todo tenía intención en Isabel, en su apariencia física y en su vestimenta, ¿no? Porque ella, cuando se pone estas pelucas tan rojizas, tan llamativas, lo que está tratando de decir es: no os olvidéis que soy hija de Enrique VIII. Mi padre era pelirrojo y ella era pelirroja. María Tudor también en los retratos vemos que era pelirroja. Es un personaje fascinante. Hablemos de Sofía Augusta Federica, o lo que es lo mismo, Catalina la Grande, ¿no? Que también, por todos esos rumores de cotilleos, ¿no? Que prevalece de ella, esa imagen de ninfómana también, o que en la época bolchevique circuló la leyenda de que murió penetrada por un caballo. Son auténticas barbaridades, pero lo más terrible es que esta leyenda negra pervive y hoy en día sigues escuchando esta leyenda, ¿no? Es una mujer excepcional, inspiradora además para otras líderes importantes. Angela Merkel tenía en su despacho 2 retratos, el de su esposo y el de un retrato de Catalina la Grande a caballo, liderando el ejército. Entonces, imagínate la admiración, ¿no? Y lo que han sido estos ejemplos inspiradores para otras mujeres que han gobernado. Entonces estamos pues ante otro caso de novela, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser una princesa, una modesta princesa alemana, no tiene una gota de sangre rusa, tiene 14 años, su ambiciosa madre consigue al final que sea la candidata ideal para su primo, alemán también, que es este chico, el pobre Pedro, futuro zar Pedro I, que es un chico enfermizo, es un chico enclenque, es un chico que sufre trastornos mentales. Ella se da cuenta que no va a poder consumar el matrimonio, ni consumar el matrimonio con él, lo que a ella sí que la consume, porque es una humillación tremenda. Ya empieza a correr la voz, ¿no?, de que ella es estéril, cuando en realidad él era impotente, y entonces nos encontramos con esa mujer humillada incluso por su propia suegra, ¿no?, por Isabel Petrovna, y también por otra parte esa maravilla, porque ella pasan 3 o 4 años y finalmente los 3 hijos que va a tener Catalina, los 3 los va a tener con 3 amantes distintos, algo que no importa en absoluto a la zarina, a Isabel Petrovna, porque lo importante, todo el mundo sabe en la corte que no son hijos de su esposo, de Pedro, pero no importa, lo importante es que hay un Romanov, porque ahí lo importante es dar un heredero y la continuidad dinástica. La siguiente reina de leyenda es Carlota de México, Sí. que le persiguió su fama de mujer infeliz, desdichada, pero fue una gran política, aunque acabó enloqueciendo. Es un caso increíble, porque estamos hablando de volvemos otra vez con la historia, ¿no? Una princesa belga, la hija de Leopoldo I, una chica muy preparada, realmente su padre sí que la educó para reinar. Estamos hablando de una princesa que se enamora, ella sí, él no, locamente, de Maximiliano de Habsburgo, hermano de Francisco José de Austria, cuñado de Sisi. Maximiliano, este príncipe, que sí que podía parecer un príncipe azul, rubio, con sus patillas, realmente estaba secretamente enamorado de Sisi, que además era muy parecida, ella era muy parecida a él, era una mujer soñadora, poeta, le gustaba viajar, a él le gustaba la decoración, la arquitectura, el diseño de jardines. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues nos encontramos con lo mismo, que muchas veces las mejores reinas de la historia, los mejores reyes de la historia han sido reinas, y ella es un ejemplo, porque cuando llegan a fundar esa especie en esa aventura que no tiene mucho sentido, que es el Segundo Imperio en México, no tiene sentido porque ya hay un gobierno que es el de Benito Juárez, ¿no? Pero ellos llegan a instaurar allí una monarquía. Pues ¿qué pasa? Que quien realmente va a estar en el centro del poder va a ser ella, porque su marido se ausenta, no quiere gobernar, va a visitar las ruinas mayas, va a cazar mariposas, que es lo que le gusta, diseña jardines, decora Chapultepec, pero no le gusta gobernar. Y en cambio, cuando ella gobierna, pues nos encontramos con una princesa belga que a los 24 años ya está reuniendo a sus consejeros en Chapultepec. Ella preside los consejos de ministro. Te puedes imaginar, en el México de la época, siglo XIX, con el machismo que había,
El ver a esta mujer que los convocaba a todos a las 7 de la mañana, puedes imaginar cómo la odiaban, y una mujer que de repente sorprende, y sorprende porque se preocupa por la situación de los indígenas. Es la primera persona que impulsa leyes para mejorar la vida de los indígenas, es una mujer que impulsa leyes también para que las niñas puedan tener acceso a la educación, es decir, va a pasar a la historia como la primera mujer gobernante de México, y lo hizo bien, Vamos a cerrar con la emperatriz Cixi, una concubina en el trono de China, pero que sería conocida como Dama Yejonala. Sí. Dama Yejonala, pues otra historia de novela. Menos conocida quizás ella, Cristina. Muy poco conocida, y sin embargo estuvo, es la historia muy breve de una concubina, es una campesina manchú semianalfabeta que llega a formar parte del harén imperial. A los 3 años es elegida para dormir con el emperador, y entonces se queda embarazada y, con la suerte para ella, que da luz a un heredero, el único heredero del emperador, porque el emperador ya tenía una niña. Entonces Cixi, Yenojala, esta desconocida, pasa entonces a emperatriz consorte, y se da un caso único en la historia, y es que en la ciudad prohibida ya existía una emperatriz, que era la emperatriz Zen, que era la emperatriz madre, pero no tenía hijos y no tenía afán de gobernar ni ambición. Lo maravilloso es que las dos se ponen de acuerdo para llevar las riendas del imperio chino, pero por ser mujeres, durante 3 décadas, lo van a hacer detrás de una cortina de seda, porque sus consejeros, e incluso los embajadores y los diplomáticos extranjeros, no pueden verlas, y eso es lo asombroso. Bueno, hasta la tercera regencia creo que no se sentó en el trono del dragón. Sí, ¿no? Y esto es único, porque ya que hablamos de sororidad, es magnífico, ¿no?, que entre ellas dos se pusieran de acuerdo para gobernar, y estamos hablando del siglo XIX. Cixi era coetánea de la reina Victoria de Inglaterra. De hecho, durante la Guerra del Opio se escribieron cartas que se conservan entre las dos, pero hay que pensar que esta mujer mandaba sobre 1/3 de la población mundial, 1/3 de la población mundial, 2 mujeres escondidas tras una cortina de seda. Para terminar, los libros de historia no las ha tratado muy bien. ¿El cine las ha retratado mejor? Yo creo que hay alguna buena película sobre Catalina la Grande, sobre Isabel I. La serie, por ejemplo, La Edad Dorada, de Cate Blanchett, yo creo que es muy buena película, no serie, muy buena película, y retrata muy bien cómo era, pero siempre le tienen que poner algo de romanticismo, algún príncipe azul. Yo la verdad es que en estos 2 libros que he investigado, tanto Reinas Malditas, que fue el anterior, como este, yo no he encontrado príncipes azules, no he encontrado finales felices, no comieron perdices ni fueron eternamente felices. Tuvieron sus momentos de felicidad, y es verdad que fueron unas privilegiadas en comparación, en cada época, con pues las mujeres de su siglo, ¿no? Pero yo creo que tienen que envolverlo, darle un poquito de romanticismo, y entonces, claro, nos cuesta ver a Sisi como era. Yo, cuando publiqué Reinas Malditas, que Sisi es una de las protagonistas, me escribían lectoras diciendo: no puede ser que Sisi fuera así, porque tiene la imagen ñoña y cursi de las películas de Sisi. En el imaginario colectivo, ¿no? Romy Schneider siempre será Romy Schneider, y por mucho que quieras, esa es la imagen que la gente quiere: un príncipe guapo, apuesto, ella es feliz, unos paisajes bucólicos, todo es tan bonito, un vestuario tan bonito, ella tan delgada, tan alta, tan guapa. Es así, pero en realidad yo creo que son vidas desdichadas. Fueron mujeres que ninguna de ellas pudo elegir su destino, otros eligieron su destino, y sobre todo son vidas muy duras y muy marcadas por las tragedias, pero eso, claro, no vende. Pues nosotros muchísimas gracias por mostrarnos hasta 5 magníficas y mostrarnos su verdadero rostro. Muchas gracias. Un placer, Cristina. Gracias.